hagan lo que Cristo hace, viva como Cristo vive. Esta es una forma de reflejar la imagen de Dios de manera directa. Pero el ser humano también refleja a Dios de manera indirecta. Es decir, toda la creación refleja el Dios que es, ¿no? Entonces ustedes van a notar que es un Dios generoso, que es un Dios bondadoso, que es un Dios de gracia, porque hace llover sobre creyentes y no creyentes, sobre impíos y justos, ¿no? Reflejan a Dios. Toda la creación refleja quién es Dios. En Romanos capítulo 1 se nos dice que nadie tiene excusa porque la naturaleza misma da evidencia de su eterno poder y de su grandeza. Entonces, el ser humano particularmente también tiene esa condición, ¿no? Tiene esa particularidad. Y ahí vamos a encontrar unas dimensiones. Esto para mí es muy importante porque antes de entender qué es lo que hace la tecnología, tenemos que entendernos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que identificar las diferentes dimensiones en las cuales Dios creó al ser humano. Ahora, debo hacer una claridad con la gráfica. No sé cuántos han visto Marvel, ¿no? Iron Man, ¿no? ¿Sí lo han visto? Ay, sí, a mí me encanta. Yo sueño con tener a Jarvis, ¿no? Esa computadora así en 3D que puede simular cosas. Eso es una maravilla. Eh, pero en este caso particular, ¿no? En este caso particular, la gráfica, no quiero que ustedes se queden con la idea de que es un ser por partes o por cajones o por esferas. Es decir, las dimensiones en este caso son dimensiones, podríamos llamarlo tridimensionales, es decir, que se mezclan, se relacionan y no se pueden separar, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos tenemos una dimensión biológica. Tenemos cuerpito, carnita, sentimos frío, y aquí en Chicago sí que se siente frío, ¿no? Sentimos hambre. Bueno, aquí también se siente en Chicago hambre, pero se puede también disfrutar bastante cosas ricas. Entonces, sentimos frío, sentimos hambre, sentimos necesidad de movernos, sentimos deseos, necesidad de dormir, ¿no? Dios creó un ser frágil, recuerden eso. Dios creó un ser que sentía frío, Dios creó un ser que necesitaba alimentarse, Dios creó un ser que necesitaba dormir. Todas esas son funciones naturales creadas por Dios. Ahora, el asunto es que esa dimensión biológica, usted la va a encontrar, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, 17, y tomó del polvo la tierra. Dios crea al hombre en el día sexto, en el mismo día que creó los animales. Y el relato de Génesis, capítulo 2, nos dice que los animales fueron creados, ¿cierto?, como ayuda al ser humano, ¿no? Le haré una ayuda idónea, primero crea los animales, al ver que no es perfecta, no es completa, ¿cierto? El relato de Génesis 2 nos dice que crea a la mujer. Ahora, los animales indiscutiblemente son ayuda al ser humano, pero los animales no reemplazan un ser humano, ¿no? Ahora, ahí vamos a también tener un elemento y es que vamos a tener también un asunto muy importante y es el hecho de que tenemos una parte mental. Dios crea un ser que necesita dormir, comer, moverse, ¿cierto? Que necesita ayuda, que necesita compañía, pero especialmente que tiene un área mental, que necesita hablar, que necesita comunicarse. Dios crea un ser con el cual habla. Usted lo va a ver notar particularmente en el relato de Génesis capítulo 3. Le pregunta al hombre y a la mujer dónde están. Le pregunta al hombre qué hizo, le pregunta a la mujer qué hizo o por qué lo hizo, pero a la serpiente no le pregunta, venga, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Sí? Lo vamos a encontrar en todo el relato de la Escritura. Dios no habla con los animales. Es muy curioso que hoy en día nosotros sí hablamos con los animales, pero bueno, eso es otra cosa. Ahí se sabe. Dios crea un ser con mente, un ser psicológico, un ser que necesita hablar, ¿cierto? Que de una u otra manera necesita procesar pensamiento. Pero Dios también crea un ser social, es decir, un ser que necesita relaciones sociales, un ser que necesita estar en contacto con otro, un ser que necesita de una u otra forma
verse con otro. Y esto es muy importante porque son las tres grandes dimensiones, ¿cierto?, en las cuales se centra hoy en día mucho el trabajo de salud mental, ¿no? Se trabaja en el cuerpo. Ah, estás triste, haga ejercicio, coma chocolate, ¿no? O en el peor de los casos, tómese tal medicamento. Es la parte física, química, ¿cierto? Ah, necesitas hablar de tus problemas para poder entender tus problemas. ¿Sí ven? La parte mental. Ah, usted lo que necesita es salir, relacionarse, ¿no? Tener amigos. Una de las cosas más difíciles, tengo entendido, es para el migrante es precisamente eso. No tiene con quién hablar porque no maneja muy bien el idioma, no se puede expresar muy bien, las relaciones sociales son difíciles porque hasta ahora las está construyendo. Lo más duro es haber dejado su tierra por todas las relaciones sociales que tenía, por toda la cultura que tenía, y venir a un escenario totalmente, sin contar lo físico, que ya también es difícil, ¿no? La forma de comer, la forma de vestirse, el clima, los hábitos, etcétera, etcétera. Pero el ser humano no es solamente biológico, mental y social, es especialmente espiritual. Dios crea un ser en el cual su espíritu puede vivir, su espíritu puede relacionarse, su espíritu puede mover, ¿no? Dios crea un ser en el cual lo espiritual hace parte de. ¿Por qué? Porque Dios se reserva un lugar muy importante en la vida del ser humano y es a Dios mismo. Y por eso en la gráfica, vuelvo y reitero, es una gráfica imperfecta, porque no alcanza a representar totalmente esta complejidad. Dios presenta un lugar en el centro de la existencia. La vida humana tiene una razón de ser y tiene un sustento de ser, y es Dios mismo en la existencia. Cuando Dios sale de ese escenario, la cosa se enreda. Muy bien. Entonces, hay un elemento que hay que tener presente. Nosotros tenemos esas dimensiones y esas dimensiones se relacionan también con capacidades del ser. Es decir, todos los seres humanos nacemos con capacidades o con capacidades reducidas. Por ejemplo, todos nacemos con un cuerpo, ¿cierto?, que se puede mover. Los niños se pueden ir moviendo, se van desarrollando y se van moviendo. En algún momento puede haber una afectación de ese desarrollo y se da una incapacidad, o hoy en día se utiliza más el concepto de capacidad reducida, ¿no? Ya es una limitación de esa capacidad. Por ejemplo, dormir. Todos nacemos con la capacidad de dormir, pero todos tenemos que aprender a desarrollar los hábitos de dormir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un ejercicio hormonal que está afectando de una u otra manera, ¿cierto?, que se pueda generar eso. Entonces, todos los seres nacen con esa condición particular en relación a que necesitan aprender a dormir. Al niño hay que ponerlo a dormir, ¿cierto? Se pone cansado y empieza a llorar porque no tiene todavía la forma de dormir. Viene de un hábitat, ¿cierto? Va a salir a otro y necesita ir aprendiendo cómo va a dormir. Cuando no puede dormir, ¿cierto? Entonces, es lo que bueno, habrá condiciones muy particulares, pero cuando la persona desarrolla un trastorno, como un trastorno del sueño, la persona no puede dormir. Lo mismo, el movimiento. Todos nacemos con la capacidad de movernos, pero necesitamos desarrollar esa capacidad para poder hacerlo de manera competente. Aquí todos, por la gracia del Señor, pueden caminar, ¿sí o no? A ver, levanten la mano los que pueden correr. Ah, y ahí ya empezamos. Ahora levánteme la mano los que son competentes, es decir, que participan en competencias de carreras, maratones de Chicago y todo esto. No, ¿cierto que no? Ahí no se puede. Entonces ahí vamos a encontrar esa particularidad, ¿no? Que los seres, entonces, los seres humanos, una cosa es que tengamos capacidad, otra cosa es que tengamos habilidad y otra cosa es que tengamos competencia.
Todos, vuelvo y reitero, a excepción que tenga una limitación natural que se le convierte en una discapacidad o en una capacidad reducida, todos tenemos capacidad de expresarnos, de hablar, ¿cierto? Pero vamos generando es habilidades y competencias. El niño va aprendiendo palabras, el niño va aprendiendo estructuras, el joven va aprendiendo términos, ¿cierto? ¿Cómo se dice cuando usted va a ir a una entrevista de trabajo? ¿Cómo va a decir cuando usted va a presentar un proyecto? Esos son habilidades que finalmente terminan convirtiéndose en competencias. ¿Claros? Entonces, capacidad, habilidad y competencia. La capacidad toda la tenemos, mayor o en menor grado. La habilidad se va consiguiendo con la experiencia y el conocimiento. Y finalmente, la competencia, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes son competentes bilingües. Tienen esa maravillosa capacidad de hablar en español y al momentico hablar en inglés. De escuchar inglés y pensar o traducir en español como fue. Algunos tenemos la capacidad de hacer parecer que entendemos, ¿no? Eso fue nuestra experiencia ayer. Nos vimos por una reunión, ¿cierto? Estábamos en el seminario de Wheaton con la asesora de estudiantes internacionales. Ella hablaba. Yo entendí el 30%, pero Juan salió y dice, no, oiga, pero usted entiende mucho. Yo no, es que tengo cara que entiendo, pero la verdad todavía no tengo esa competencia. ¿Claros? Entonces, esto es muy importante, muy bonito que usted lo entienda muy bien, para que pues midamos el impacto que tiene la tecnología en el desarrollo. Ese es el sustrato. ¿Listo? Entonces, primero, recuerden, tenemos 4 grandes dimensiones. Lo corporal, lo espiritual, lo social y lo mental. Todos tenemos esas capacidades. Capacidades físicas, capacidades mentales, capacidades sociales, capacidades espirituales. Pero necesitamos es desarrollar competencias. Competencias físicas, competencias sociales, competencias mentales y competencias espirituales. Les doy una pequeña explicación a ello. ¿Cómo así que competencias espirituales? A ver, ¿quiénes aquí saben por experiencia propia, por lo que han vivido, que Dios habla? Ay, pastor, tiene un desafío grande. El creyente sabe que Dios habla. ¿No le ha pasado alguna vez que usted estaba en una situación muy difícil? Me voy para la iglesia, se sentó, el pastor que durante toda la semana estuvo orando y preparando el sermón, da el sermón de 1 hora, y usted cómo sale diciendo, Dios me habló. A veces se acercan al pastor y le dicen, oiga pastor, ¿y a usted quién le dijo que estaba yo así? ¿Usted cómo se enteró? ¿Cierto? Eso es una capacidad espiritual, saber y sentir que Dios habla. Por la gracia del Señor fui docente universitario por más de 15 años. Recuerdo mucho que en algún momento le dije en una clase a los estudiantes que Dios hablaba y esos salieron como que Dios habla. Y Dios habla. Y Dios escucha. Y Dios se mueve. Y lo vemos mover en nuestra vida, ¿no? Y a veces cuando nos pasan cosas, como a mí en este caso para este viaje, empieza uno a pensar, ay Señor, ¿usted qué me quiere decir? ¿No? Entonces, esa es una capacidad, una competencia espiritual. ¿Listos? Ahí vamos. Muy bien. Ahora, un último elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Usted ha visto esas imágenes en las cajas de logística? Me encanta. Yo siempre que tengo que explicar esto me parece que es la mejor imagen y seguramente cuando usted vea una caja se va a acordar de eso. Entonces, miren, la primera, ¿no? Con las manitos así. Es una imagen que muestra cuidado. Esto hay que transportarlo con cuidado. No hay cosa más cuidadosa que el ser humano. No hay cosa que uno tenga que tratar con mayor cuidado que el ser humano. Porque podemos tener traumas. Necesitamos amparo. Oiga, y aquí sí que lo sentimos en Chicago, ¿no? Necesitamos la chaquetica, necesitamos la calefacción, necesitamos tener una temperatura adecuada. ¿Sí ven? Somos frágiles. Cualquier cosita nos puede dañar un día, ¿no?
Oiga, aquí no hay zancudos, ¿cierto que no? No, estos zancudos con este frío que van a ser capaces, ¿no? En Pero ¿se verano hay. acuerdan? ¿No? Sí, ¿se acuerdan de los zancudos? En verano hay. ¿En verano? Ok, muy bien. Mosquito, un zancudo, frágil, ¿no? La última vez, o la próxima vez mejor, la próxima vez que usted se pegue contra el borde de la cama, acuérdese, es frágil, ¿no? Y la última me encanta, ¿no? Esta indicación que le dice a las cajas, hacia arriba, con la mirada hacia arriba. Así somos los seres humanos, frágiles, ¿no? Mire cómo lo dice el Salmo 8. Cuando contemplo de los cielos, obra de tus dedos. Y hoy en día, como modernos que somos y tenemos la capacidad de ver las dimensiones del universo, cuando contemplo las galaxias, cuando contemplo el tamaño del universo, ¿cierto? Obra de tus dedos. Las estrellas que allí fijaste, me pregunto, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? ¿Por qué crea Dios un ser frágil? Porque él a sí mismo se compromete en cuidar. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es la voluntad de Dios. Ese versículo a mí me dio tanta esperanza. Me daba un aliento saber que el Señor, tú sabes cómo estoy quedando. Muy bien, ahí, listo. Un último elemento, muy, muy importante. Resulta que Dios crea un ser, ¿cierto? Para que se reproduzca, pero que tenga que hacerlo en dependencia con otro. Es decir, Dios no tuvo el proyecto de crear seres independientes. Vuelvo y lo repito. Dios no creó seres con la idea de que fueran independientes. Hoy, lamentablemente, se levantan los muchachos con la idea de que tienen que ser independientes. Que no le den cuentas a nadie, que no le rindan cuentas a nadie, que hagan las cosas por sí solos, ¿cierto? Y que puedan subsistir de manera, es que usted a mí no me necesita. Esa es una frase muy, muy grave en el desarrollo de una persona, porque le va a condicionar para ciertas limitaciones que no tenemos. Lo que tenemos que aprender es a recibir ayuda y a dar ayuda. No, la idea no es un ser independiente. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, eso también va a estar ligado particularmente a que Dios crea un ser que necesita formación. Dios crea un ser que necesita formación. Entonces, todos los seres humanos, maravillosamente, no nacemos aprendidos. Aquí tengo, por ejemplo, en pantalla a 20 estudiantes de diferentes zonas de Colombia, que están muchos de ellos preguntando, ay Dios mío, ¿y esos quiénes son o qué son? Y ellos nos están capacitando para ayudarle a otros, ¿cierto? Con muchas situaciones. Ustedes vinieron esta noche aquí a Chicago, a esta iglesia, precisamente porque quieren aprender para poder enseñarle a otros. ¿Sí ven? Y así sucesivamente. Anoche estuvimos con un profesor que me voló la cabeza, ¿cierto? Con un concepto, y él le enseña al pastor y le enseña a los estudiantes para que ellos repliquen. Dios no creó seres omniscientes. Dios no creó seres que no sabían nada y que se levantaron sabiéndolo todo. ¿Sí? Por el contrario, Dios crea la relación y específicamente. Y aquí es muy importante entender eso. Dios ordena. Es un nivel de orden. Dios le ordena a los padres que le enseñen e instruyan a sus hijos. Es un mandato divino. La responsabilidad de la formación de los hijos recae sobre los padres. Y maravillosamente, en el contexto de la iglesia, Dios ordena, ¿cierto? Ordena que los pastores, maestros, líderes le enseñen a la iglesia. Instruyeles
vayan y hagan discípulos. Así que el ser humano, no, el diseño de Dios no tiene que ver ni con la independencia, ni con la autogestión, ¿cierto? Ni con el hecho de que yo me las tengo que saber todas y que yo me las sé todas. El diseño de Dios tiene que ver con la instrucción. Es un mandato divino. Ahora, no voy a entrar profundamente en esto, pero una pista que les voy dando es que Dios nos ordena instruir y disciplinar a los hijos. ¿Qué significa eso? Ahora, nosotros generalmente leemos la disciplina con castigo. Ha sido como el término, eso se llama eufemismo, el término suavecito para hablar de castigo. No, es que yo discipliné a mis hijos. En mi época, cuando yo soy colombiano, en mi época los colombianos le decían a uno, yo le di una zunda a mi hijo, ¿no? Yo le di rejo a mi hijo. Hoy en día no decimos así, hoy somos más sofisticados y decimos, yo lo discipliné. Pero la disciplina no siempre es castigo, no siempre son consecuencias negativas. La disciplina son rutinas. ¿Qué es una persona disciplinada? Que tiene una rutina y que la cumple. Eso quiere decir que Dios de una u otra manera espera que nosotros enseñemos y disciplinemos. Enseñemos cuáles son los fundamentos y también que encaminemos en esos fundamentos y los practiquemos. ¿No? Ok. Entonces ya usted a esta altura debe estar diciendo, pero ¿cuándo me va a hablar de tecnología? ¿Cuándo me va a hablar de tecnología? Usted me dijo que íbamos a hablar de tecnología, ¿cierto? Ese es el fundamento. ¿Cómo impacta esto en el desarrollo de un niño? ¿Cómo de una u otra manera la tecnología está afectando ese desarrollo? Se lo voy a explicar de esta manera. Primero, cuando nosotros cogemos el aparatico, porque resulta que es que el niño no quiere comer, y le ponemos un celular para que coma, lo que estamos haciendo es afectando el desarrollo natural de esa capacidad de alimentarse, que esperamos se vuelva competencia, pero le estamos agregando un tercero para que lo haga. Es natural que los niños en las diferentes etapas que tienen de desarrollo hayan cosas que no les gusten. Ellos pasan del líquido amniótico al seno materno en el ideal de los casos, pero ellos pasan generalmente de líquido a líquido, ¿no? El líquido amniótico que los alimenta pasan a seno materno o leche materna o leche de tarro, no sé si aquí en Chicago se dice tarro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Aquí también dan leche de tarro. Fórmula. Fórmula, eso, fórmula, ¿no? Pero pasa un líquido a un líquido, ¿cierto? Es normal que el niño tenga que ir aprendiendo a masticar, a morder. No todas las texturas son iguales, no todos los sabores son iguales, ¿cierto? Y si no hay un amplio espectro de cosas que puedan comer, pues obviamente tampoco hay un amplio espectro de cosas que puedan tener. Me explico de esta manera, ¿no? Por ejemplo, mexicanos. ¿Cuántos hay aquí mexicanos? Muy bien. Me dijeron que también en Guatemala, el pique, ¿no? El picante. Sí, como que la comida también en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de estar en México y yo siempre digo, no le crea a un mexicano. Cuando usted le pregunta a un mexicano que si eso pica, el mexicano ¿qué dice? No, no pica, no pica. Sí pica, ¿no? Sí pica. Ay, ayer nos pasó en el almuerzo, nos pasó, ¿no? ¿Pica? No, no pica, está suavecito. Ok, entonces, ¿por qué el mexicano sí logra comer y no le sabe pique? Porque lo ha ido desarrollando, porque el niño ha ido creciendo, es una competencia. Lo mismo pasa con diferentes. Morder, masticar, texturas, proteínas, procesar, horas del día, todo eso es. El cuerpo se va desarrollando y el niño naturalmente va creciendo. Cuando yo le pongo un aparato para que coma, lo que está ocurriendo realmente es que el niño no está desarrollando naturalmente esa capacidad. Y ahí lo estoy afectando. Otro muy importante, trastornos del sueño. ¿Cómo afecta la tecnología en el desarrollo de las personas? Bueno, primero, nosotros somos una generación moderna que no tenemos esta maravilla de la luz eléctrica, que nos permite estar a las 8:30
en Colombia es la misma hora, 8:30, ¿cierto? Nos permite estar conectados. Las personas que fueron mayores, pues yo no sé cómo era el cuento aquí en Estados Unidos, pero yo sé que en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, hace 30, 40 años, no había. ¿Y a qué hora se acostaba la gente? A las 6, 7 de la noche se acostaban, ¿sí o no? ¿A qué hora levantaban? Como las gallinas decían. ¿Y a qué hora? Y tenían gallinas, porque qué manera de reproducir. Bueno, es otra cuenta. ¿Y a qué hora levantaban? A las 4 o 5 de la mañana. ¿Pero cuántas horas dormía? Cuente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ponga de levantar a las 4. Dormía en promedio 9 horas. ¿A qué hora se acuestan hoy en día? A las 11. ¿Y a qué hora levantan? A las 5. Cuente. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Todos los estudios muestran que a mayor nivel de sueño, mayor sanidad, mayor estado mental. Una de las cosas que uno siempre pregunta en un proceso de intervención es, ¿cómo estás durmiendo? No, no estoy durmiendo nada. Y eso genera cansancio de la tecnología. ¿Cómo está afectando? Que no tenemos control. En los años 80, el consejo marital por número 1 era saque el televisor de la habitación. Que el televisor no esté en la habitación, ¿no? Esta era el consejo número 1. Hoy en día, ¿qué se recomienda? Saquen los celulares de la habitación. El problema que tenemos con los celulares es que los celulares es el dispositivo que más se mueve en la casa. Es una cosa curiosa, ¿no? No tiene motor como los drones, pero viaja por toda la casa. Va a la cocina, va hasta tal punto que a veces llega uno y dice, y venga, ¿y dónde está el celular? Como que cogió paticas, ¿no? Lo llevamos para todas partes, al baño, a la habitación, y estamos en ese aspecto. Entonces, trastornos del sueño. ¿Cómo afecta la tecnología en el desarrollo de las personas? Empieza a afectar sus motores de sueño. Les voy explicando algo. Así como el cuerpo se prepara para comer y nutrirse, y es un desarrollo, lo mismo es el sueño. ¿Sí? No, es que yo me acostumbré a dormir poco. Yo soy uno de ellos, les confieso. ¿No? Yo soy uno de ellos. Pero miren el trabajo, me acostumbré a dormir poco. Uno adecua el sueño y eso no es bueno. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque para dormirse el cuerpo tiene que segregar una hormona y esa hormona es la que hace que nos durmamos. Cuando yo tengo a un niño, a un joven, y lo estoy estimulando tanto antes de dormirse, el cerebro naturalmente dice, todavía no nos vamos a dormir porque aquí hay mucho trabajo por hacer. Muchas imágenes por procesar, muchas acciones por procesar. Entonces, el problema es eso. Entonces, he visto, y si hay ustedes alguno, pues arrepiéntase de eso y apártese y alcanzará misericordia, dice el Salmo, ¿no? Que el niño se va a dormir, pongámosle el celular para que se duerma, ¿no? Pongámosle el celular para que se duerma. Entonces le empiezan a poner música, le ponen videos de YouTube, esa luz, ese sonido, esa estimulación. Eso no hace que el cerebro se desconecte y diga, ya no hay nada más que hacer. Cuando usted encierra a un niño, ¿cierto? Y le apaga la luz y le dice, es tiempo de dormir, claro, la oscuridad dice, pues aquí ya no hay nada más que hacer. Después de 3 noches de llorada, le aseguro que se duerme, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro mismo dice, aquí ya no hay nada que ver. Todo está oscuro, todo está callado, no hay información. Entonces el cerebro no la procesa. Pero cuando le pongo un dispositivo, lo que el cerebro está haciendo es... Entonces, eso es lo que afecta. Entonces, muy importante. Otro aspecto, afectaciones psicomotrices, destrezas motrices, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, sí. Para nosotros es mucho mejor un niño quieto, porque es que ya uno ya la siente. ¿Sí? Uno ya la siente. ¿Cómo sabes que estás envejeciendo? Porque te levantas con un dolor. Es la cosa más sorprendente de este mundo,
que uno se levanta diciendo, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele un pie, ¿cierto? Me duelen los ojos, hasta me duele un brazo, la rodilla, y usted acaba de dormir. Pues, o sea, pues, lo mismo ocurre con los niños. Entonces, el tema es que los niños tienen que moverse. Si a nosotros nos incomoda el niño hablando, gritando, saltando, brincando por allí, corriendo por allá, estése quieto, y uno generalmente entra en actos de pánico y de pena, ¿no? De vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Que ese niño tan inquieto, que yo no lo controlo, que no me obedece. Uno está pensando es en el que va delante de uno, ¿no? Pero los niños eso es lo que necesitan. Correr, saltar. Necesitan procesar información de velocidad, peso, gravedad, cierto control. Es normal que los niños entonces sean bruscos porque todavía no saben medir eso. Ellos tienen que ir aprendiendo. Recuerden, capacidad, habilidad, competencia. Frente a una tableta, frente a una pantalla, sí, ellos se van a quedar quietos. Porque no es algo que les invite a algo. No es algo que les invite a eso, a moverse, a controlarse. De los niños que generalmente pasan mucho tiempo frente a pantallas, son niños que generalmente tienen problemas psicomotrices. No alcanzan a desarrollar, por ejemplo, movilidad fina. ¿Qué es movilidad fina? Hacer esto. ¿Sí? Entonces no alcanzan a desarrollar eso. Y tienen dificultades. Se les dificulta escribir, se les dificulta pintar, se les dificulta hacer otro tipo de movimientos, tienen mayor retraso a nivel, por ejemplo, de prácticas deportivas. Son niños que de una u otra manera tienen dificultades en ese sentido. Afectaciones visuales. Somos la generación con mayores discapacidades o capacidades visuales en toda la historia. O sea, estas gafitas lo único que demuestran es que uno ha pasado mucho tiempo frente a las pantallas. El ojo humano fue diseñado para la panorámica. Por eso es que cuando uno va a un lugar y ve así como todo ese espacio, como que uno siente, porque el ojo humano fue diseñado para eso. Pero como nuestro mundo se ha ido cada vez enfocando más, eso va afectando también la forma en que vemos. Entonces, hay afectaciones visuales que también afectan el desarrollo. Una cosa también muy importante, hay una exposición lamentablemente a contenidos nocivos que afectan realmente el desarrollo de los niños. Es increíble en medio del absurdo de este mundo la cantidad de información nociva que circula y que es legal. ¿Hay algún contenido que es ilegal? Yo sé, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos son muy fuertes con el tema, por ejemplo, de contenido erótico, pornografía infantil, y lo persiguen. Y pues sí, porque la gran mayoría de los países latinoamericanos siempre estamos viendo las leyes de ese tipo ahí. Pero hay unos contenidos que son legales, por ejemplo, los trastornos alimenticios. Usted va a encontrar en páginas de internet promoción abierta, sin ningún tipo de regulación en contra o normativas legales, por ejemplo, para la anorexia y la bulimia. Y páginas llenas de información de cómo usted puede adelgazar, cómo usted puede mantener un peso y cómo puede desarrollar. Se llama Proana y Promía. Y es una cantidad de nocivo impresionante. Y miren qué tan tremendo, porque a veces uno como padre cristiano, ¿no? Entonces uno se preocupa por lo que nuestros hijos ven. Si pasamos y vemos un desnudo, ¡oh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Sí o no? Pero si pasamos y está viendo un modelo o una dieta, uno que dice, ay, muestre. ¿Y cómo es? ¿No? Ay, venga, yo necesito esa dieta para bajar de peso. ¿Sí ve? Y a veces no vemos que en el fondo de todo eso tiene que ver con la promoción de trastornos alimenticios. Entonces, muchos jóvenes hoy en día tienen problemas con el uso de la tecnología, especialmente con el tema de trastorno. Mire esta imagen, por ejemplo, es una imagen muy triste, ¿no?
yo siempre digo esto. Sí, para nosotros limpiar es muy duro. Sí, sí, yo también soy padre de los chiquitos, ¿no? Entonces, sí, yo sé. Papá, quiero hacer una manualidad. Y ya uno se imagina el reguero que van a hacer. Papá, quiero pintar un cuadro. Ya uno se imagina. Y empieza uno a buscar ropa vieja, plásticos, ¿cierto? Y le dice, pinte solamente aquí. Y uno hace eso. ¿Por qué? ¿Cómo pintan los niños? ¿Sí o no? Huelen. Usan todo. ¿Cómo pintan o cómo juegan en una tableta? Miren la cantidad de información. No es la misma información y de cómo se ve, cómo terminan los cuadros de los niños. Cafés. ¿Por qué? Porque mezclan colores, ¿no? Entonces la información de una tableta es limitada, los concentra más, pero lamentablemente es mucho más limitada, ¿no? Entonces ahí hay otro. Otra cosa que estamos haciendo, lamentablemente, este manejo de las emociones. Entonces nos arma la pataleta, ay, no sé cómo se dice en otras partes. ¿Me entendieron el término colombiano? Pataleta, berrinche, ¿cierto? Malcriado, ¿cómo lo dicen en otros países? Así, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, le entregamos la tableta ¿para qué? Para que se calme. ¿Qué es lo que realmente está pasando? El cerebro que está recibiendo una información de algo que no puede controlar frente a un ambiente, recibe un estímulo externo para desviar la atención de ese proceso que está pasando en el niño, ¿cierto? Y distraerlo. Sí, posiblemente va a calmar. Y si usted le da el estímulo que usted ya sabe que tiene, por ejemplo, es que a él le gustan los dibujitos, y le pone el dibujito que le gusta, claro, le está apuntando, ¿cierto? A la dopamina, le está apuntando a ese estímulo que ya recibe de él y que ya está en él. ¿Qué va a pasar y qué está pasando? Tenemos adolescentes y jóvenes con mayor riesgo de adicciones porque no aprendieron a manejar sus emociones en el momento indicado. No aprendieron a respire, oxigene su cerebro, respire, cálmese, dígame qué está pasando, dígame qué pasó. Entonces, claro, el niño o la niña llegan atacados, vamos a calmarnos, respira, me vas a decir qué pasó, por qué pasó, ¿cierto? No, no aprendemos eso, no están aprendiendo eso, ¿cierto? Sino que automáticamente le estamos inyectando la dopamina, el estímulo, por medio del dispositivo que está teniendo. Y ese es otro problema serio que tenemos. Ahora, otra de las afectaciones que tiene la tecnología en las personas tiene que ver con este asunto de las incompetencias sociales. Eso pasa especialmente en los adolescentes. ¿Saben hablar? Algunos, la gran mayoría, saben hablar. La maravillosa experiencia de los hijos que se han creado en el exterior es que ya saben hablar en 2 idiomas, ¿no? Ya saben hablar fuera de la casa y dentro de la casa. Y cuando no quieren hablar dentro de la casa, entonces hablan como fuera de la casa. Ya a ustedes les toca, háblenme en español. ¿Se ve? Porque ya tuvieron esa competencia. Entonces, están teniendo esa competencia. Ahora, es natural las inseguridades en la adolescencia. Es natural. El cuerpo es otro, las reacciones son otras, y la pregunta natural de por qué estoy sintiendo esto, por qué me estoy pasando así, ¿cierto? Es la tendencia natural. Lamentablemente hoy en día hay pésima información, incompleta información, inmensa confusión, que los mete en prácticas que lamentablemente los va a distorsionar y afectar por el resto de la vida. Pero se están volviendo incompetentes sociales. De la natural inseguridad, por ejemplo, el cambio de la voz les genera inseguridad, porque en el momento menos indicado
sube el grado o baja el grado y ya la voz es otra. Entonces eso le genera, me escucho raro. Si me escucho raro, me van a escuchar raro, me van a pensar que soy raro. ¿Sí ven? Y él le va generando esa incompetencia. ¿Qué está pasando hoy en día? Aparatura. Algo que, por ejemplo, yo le digo mucho a las familias. Hombre, si van a tener una reunión familiar, ¿para qué necesitan hablar con alguien que no está en la reunión? Si vamos a tener un tiempo de familia, pues ¿para qué necesitas conectarte con alguien que no está en la familia? Ya hay espacios para eso y habrán tiempos para eso, ¿no? Y eso es un elemento que tenemos que tener muy presente cuando estamos considerando este asunto de las conexiones. Entonces, incompetencia social. Vamos a visitar a la familia. ¿Para qué se llevan el celular? ¿Sí? Les dije hace un momento, Dios diseñó la transmisión de conocimiento. Dios diseñó el aprendizaje. Hoy en día tenemos los jóvenes con mayor desarraigo de sus familias porque no se ha transmitido ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, comidas típicas en sus países. Arepa, empanadas, es colombiano. A ver, eso es ahí, ¿no? A ver, en los otros países. Tamales, ¿no? Arroz con candura, que son unos frijolitos chiquitos, ¿cierto? Sí. Pozole. Pozole. Muy bien, ¿cierto? El problema es que esos platos típicos se están perdiendo. ¿Por qué? Porque ya no hay una generación que está aprendiendo eso. No se les enseña, no se les dice. De aprendan esto porque es transmisión. ¿Sí ven? Eso tiene que ver con ese impacto que tiene que ver la incompetencia social. Hoy, lamentablemente, los jóvenes viven en este concepto que se llama extimidad. Nosotros vivimos, la gran mayoría de nosotros nos desarrollamos en la intimidad. Nos promocionaron la intimidad, el valor de la intimidad. En Colombia se dice, los trapitos sucios se lavan en casa. No sé cómo se dice en México. Igual también. No, no se dice algo así. No. Los trapitos sucios se lavan en casa. ¿No? ¿Usted por qué tiene que andarle contando a todo el mundo en qué anda? Y me acuerdo mi mamá de la pelea con el Facebook. Le aterra, pero le aterra ir a la casa de alguien de visita y que la visita le diga, ay, ¿cómo le está yendo a su hijo por allá? Tan bueno que está viajando. Le aterra, eso le empieza a dar como ellos porque ya saben, a veces lo que yo no sé porque ya no estoy en redes y por qué se desarrolla de esa manera. Eso tiene que ver con este concepto, la extimidad. Es una generación que vive hacia afuera. Es una generación que vive presentando cosas hacia afuera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos de una u otra manera desarrollar esto? Bueno, yo quiero traerles el modelo que Dios creó, cómo Dios creó el mundo. ¿No? Génesis capítulo 1. ¿Qué dice el relato? El relato dice, creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿qué? Vacía y desordenada. No me voy a meter en la pelea de cómo Dios crea algo vacío y desordenado. Para eso tienen un pastor que está estudiando en un gran seminario, y después usted lo coge allá y le pregunta, pastor, explíqueme eso. Entonces el pastor le va a decir, vamos a tener un discipulado de Génesis para que venga, y bueno, ahí ya va a tener. El principio es, ¿no? Vacío y desordenado. ¿Cómo empieza Dios a crear? Primero hace separaciones. Separa el cielo del firmamento, separa el agua de lo seco, separaciones. ¿Sí o no? Y después, ¿qué hace? Llena. Llena el agua de animales, llena la tierra de plantas, de animales, y nos deja la tarea a nosotros de llenar la tierra. ¿Verdad qué cosa tan interesante? Dios ya llena y después nos invita a nosotros a llenar la tierra. Multiplíquese y llena la tierra. Muy bien. Entonces, el modelo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué está afectando con el uso de la tecnología? ¿Cuál es su misión?
Desarrollo integral. Esa es su misión. Su misión es desarrollo integral. Entonces, que los jóvenes se desarrollen integralmente. Usted tiene que enseñarle al muchacho a hablar. Usted le tiene que enseñar al muchacho a comer. Usted le tiene que enseñar al muchacho a dormir. Usted le tiene que enseñar al muchacho a relacionarse. Vea, mi hijo, para cuando usted esté grande, cuando usted tenga que ir a pedir un trabajo, cómo habla. Para que cuando usted tenga una familia, cómo la va a alimentar. Para que cuando usted tenga de aquí a mañana que cuidarse, sepa cuidarse. ¿No? Esa es la misión. Yo tengo que enseñarle a los hijos cómo se alimentan. Yo tengo que enseñarle a los hijos qué competencias tienen. Si yo veo que él tiene habilidad para algo, por ejemplo, yo tengo un chiquito de 9 años que le encanta el fútbol, consecuencia del Mundial del 2014, cuando Colombia llegó a octavos de final por James, a cuartos de final por James, ¿no? Consecuencia de esa generación, yo la he ido comprobando con varios padres. Esta semana hablábamos con Juan, y, oiga, el suyo también, o sea que sí, voy ratificando mi teoría de que mi hijo, porque a mí no me gusta el fútbol, entonces nunca vi un partido, pero él sí, le apasiona. Yo sigo sospechando que es el Mundial del 2014. Si yo veo que el niño tiene eso físicamente, ¿cuál es mi responsabilidad? Desarrollársela, ¿no? Entonces meterlo a la escuela de fútbol, irlo a ver jugar fútbol, porque yo estoy buscando que él se desarrolle integralmente. No sé si Dios le va a permitir sea un jugador de la Bundesliga, bueno, de una liga de esas famosas. Yo eso no sé, yo miro a Juan que tiene más gusto con el fútbol, ¿no? Yo no lo sé. ¿Y quién quita? No, sería muy bueno, ¿no les parece? Imagínense que el hijo de uno fuera Messi. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cuántas cosas ministeriales haríamos? ¿No? Uno no sabe. Hombre, que no llegó a las grandes ligas. No importa. El deporte es salud. Y yo quiero que mi hijo, cuando sea adulto, tenga hábitos saludables y corra y juegue y tenga espacios sociales y se desarrolle. ¿Sí ven? Lo físico. Yo quiero que mi hijo aprenda a hablar, yo quiero que mi hijo aprenda a leer, yo quiero que mi hijo aprenda a escribir, yo quiero que mi hijo aprenda a pensar, yo quiero que mi hijo aprenda, por eso le digo, eso no se dice así, ¿cierto? Por eso lo meto en clases de inglés, ¿no? Porque no quiero que aprenda el idioma, como dice Santiago Benavides, que yo aprendí, no British, sino Brutus, ¿no? Y por eso lo meto ahí, para que aprenda inglés. Esa es mi misión. Entonces yo tengo que separar. Yo tengo que separar. Si yo entiendo que yo necesito que él se desarrolle integralmente, entonces yo empiezo a regular los tiempos. Yo empiezo a regular los tiempos. Y empiezo a administrar los dispositivos. Entonces yo tengo que enseñar, hijo, esto es hora de dormir. Joven, es tiempo de dormir. Entonces me invento cosas. Entonces yo he escuchado familias que tienen una cajita en todo el centro de la sala y dicen, es hora de dormir y todos deben dejar el celular ahí. Obviamente papá y mamá tienen que dar excusas. Perdón, excusas no, ejemplo. ¿No? Sí, los papás damos mucha excusa, ¿no? Que es por trabajo, que es por esto, que me llaman mucho. Les tenemos que dar ejemplo. Les pongo una cajita, ¿cierto? Donde pongo los celulares. Una que me encanta y promuevo mucho. Una familia cambia la clave de internet cada 8 días. Y cada día es más difícil de aprender. La anotan y todo, entonces cada 8 días la cambian. Entonces el domingo o el lunes por la mañana, ¿quiénes quieren tener internet esta semana? Muy bien, ¿quieres tener internet? Bueno, vas a lavar los platos, vas a sacar esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. ¿Sí? Porque yo estoy generando hábitos, porque yo estoy pensando en un desarrollo integral, porque yo sé que si se dedica solo a eso, hay cosas que van a ver a hacer. Entonces, control, es un asunto de control. Ahora, una recomendación muy importante,
los dispositivos no se entregan en propiedad. Esto es suyo. Sino se entregan en comodato. Es decir, tú puedes administrar esto, pero estas son las normas. ¡Oh! Eso es muy horrible. No, así es la vida. A ver, ¿usted monta un negocio y puede hacer el negocio con lo que quiere, como quiera? No. Usted monta el negocio y usted puede decir, este es mi negocio. Usted tiene que cumplir una normativa y hay un inspector que viene y le dice, señor, usted tiene aquí un restaurante y ese piso no es para un restaurante. Usted tiene aquí un centro de salud y esa pared no es para un centro de salud. Señor, usted puso este negocio y está haciendo mucho ruido. Tiene que bajarle al ruido. Señor, usted tiene que pagar impuestos. Usted tiene que cobrar esto porque usted tiene que pagar impuestos. Y si usted cobra esto, me da impuestos. Así es la vida. No, es que yo tengo un matrimonio y es mi matrimonio, es mi esposa. Usted me puede portar como quiera. Yo para venirme aquí para Chicago, yo tuve que decirle a mi esposa, amor, imagínese, hay una posibilidad de ir. Lo primero que me preguntó es, ¿y voy yo? Dije, amor, pues no alcanza todavía. Yo a mi esposa la tengo inscrita en un plan de millas. Por cada vez que yo viaje, ella va acumulando millas, ¿no? Espero algún día redimirlas porque si no la cuenta va a estar grande. Entonces, es eso. La vida es eso. Usted compra un carro, ¿no? Tiene que voltear cuando la flechita diga verde. Usted no puede voltear cuando quiera. Usted no puede subirse al carro alcohólico. Oiga, hay una cosa bonita, se me olvidó decirte. Vi ahorita en la calle un aviso que decía, prohibido tomar licor en la calle. Me olvidó decir que, ay, mira, aquí prohíben tomar licor. Si estábamos pasando allá por el estadio de béisbol y había un letrero que decía. Bueno, eso fue lo que entendí en mi inglés, no sé. Pero me pareció interesante. ¿Sí ve? Así es la vida. Esta no es su vida, este no es su carro, esta no es su familia, este no es su negocio. Usted tiene unas normas. Tenemos que enseñarle a los niños que hay normas. Te voy a entregar este celular, pero a las 10 de la noche se apaga y se guarda aquí. Ay, no quiero. Bueno, no hay celular. O pagas impuestos de la mesada, entonces le vamos quitando, le hacemos multa, le vamos enseñando que las cosas se administran para que cuando tú tengas una familia, lo hagas de esa manera. Es muy, muy importante. Termino con esto. Motiven la creatividad. Papá, mamá, estoy aburrido. Qué bien, hijo. Ahí salen las grandes cosas. ¿Qué vas a inventar? Por favor, no le hagan las cosas a los niños. ¿No? Suministrele los recursos. ¿Qué necesitas? Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Bueno, en la medida de lo posible, ¿no? ¿No? Bueno, hágalo. Motiven la creatividad. Estoy aburrido. Bueno, juega. Es que no sé qué jugar. Invente. A los jóvenes, ¿no? Es que estoy aburrido. Bueno, invente, cree, escriba, pinte, salga. Motive la creatividad. Motive y propicie lo social. Muy importante. Yo sé, yo todavía no, bueno, lo digo por teoría, no porque lo esté viviendo. Sí, yo para mi hijita todavía soy su único amor, me llora, hoy me lloró, ahorita me toca llamarla y llora porque estoy lejos y soy su único amor y me extraña, sí. Yo todavía estoy en los gloriosos, un día va a llegar por allá un fastidioso que sí. Yo tengo que prepararme para eso y tengo que prepararla a ella para eso y tengo que acompañarla a ella para eso. Hagamos un asado, hagamos una comida, invita, ¿por qué no invita a sus amigos? Tráiganlos y enséñales a ser anfitriones, enséñales a hacer cosas, fomente lo social. Es que mi hijo no tiene amigos, hay que buscarle amigos.
Y el primero tiene que ser, yo tengo que ser amigo. O sea, yo tengo que unirme a otra familia que también tenga las mismas condiciones, que seguramente está en el mismo problema que yo estoy, y que le digo, oiga, venga, hagamos cosas juntos, salgamos más, compartamos más, ¿cierto? Para que ellos puedan desarrollar eso. Ahorita estuve en Bogotá, antes de venir acá estuve en unas conferencias en Bogotá, me hospedó una familia y vi la cosa más gloriosa que pude haber visto. Dos familias unidas por matrimonio de los hijos y los consuegros son súper amigos. Y yo les dije, ay, yo nunca pensé eso cuando yo estaba haciendo novio. Nunca me imaginé que mis papás y los papás de ella pudieran ser al final súper amigos. Y eso es bellísimo. Otra vez, ser intencional. Hay que pasar tiempo con ellos, hay que comer con ellos, hay que compartir con ellos. Ese es el proyecto más grande que Dios nos ha dado. Los hijos no son una carga, son una bendición. Los hijos no nos quitan vida, nos dan vida. Un hijo es la capacidad de trascendencia mínimo de unos 50, 60 años. Tenemos, y más, mínimo. La capacidad de poder traspasar, la capacidad de poder influenciar, la capacidad de poder ir, la capacidad incluso de hacer cosas. Los hijos tienen, Dios diseñó eso. Son el proyecto más grande que podemos tener. Solamente es ser intencional, aceptar el desafío que Dios nos ha dado en su crianza, en su desarrollo, comprometernos con ellos, ¿no? Y mirarlos, mire a sus hijos de manera integral. ¿Qué les falta? ¿No? Y de qué manera puede desarrollar. Bueno, mis hermanos, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Muy agradecido, de verdad, por la atención. Si hay preguntas, 10 minuticos también. Si de pronto hay alguna pregunta, algún comentario, también abro el chat. Tenemos gente de Guatemala también y algunos Gente de de la Guatemala, iglesia, qué maravilla. algunos de aquí también que no pudieron estar, pero están Me están conectados. diciendo, bueno, es que ellos, los de Colombia me están escuchando por el micrófono que tengo acá. Voy a cerrar la presentación. Aquí, ahora sí. Snyder, una pregunta rápida que quiero que compartas con la iglesia. Tú hace años me introdujiste a términos como sexting y otro tipo de términos Ok. que no estaban en mi vocabulario. Y ¿qué le dirías a un grupo de padres que tienen a sus hijos próximos a llegar a la adolescencia y están en un mundo con ante una pantalla se les abre una... Sí. ¿Qué advertencias de cosas que de pronto nosotros no conocemos Bueno, nos darías? pensé lo que me iba a pisar. Transmito la pregunta, repito la pregunta para mis estudiantes que están conectados en Colombia. El pastor nos pregunta sobre el sexting Y otras y otras prácticas. prácticas, ¿no? Bueno, primero que todo, sí, hoy en día, lamentablemente y tristemente, como les dije hace un momento, hay contenido que se considera legal e incluso, lamentablemente, no se observa como nocivo. Les mencionaba el caso de la pornografía, ¿no? Si es pornografía de menor de edad, es un delito. Pero si la persona al otro día cumplió la mayoría de edad, ya es expresión libre de la sexualidad. Así es de hipócrita este mundo, ¿no? Entonces, el sexting es una práctica en la cual las personas de manera voluntaria, intencional, producen y comparten contenido erótico. Entonces, es una práctica muy común en muchos niveles y curiosamente también muy común entre los cristianos y especialmente cuando lo justifican en el marco de un matrimonio. Que muchos cristianos creen que uno se casa y que ya puede hacer lo que quiera a nivel sexual con la pareja, ¿no? Eso es una distorsión, eso no es así. La Biblia no lo presenta de esa manera. ¿Qué recomendaciones podemos tener? Una práctica, les decía yo hace un momento.
si nosotros nos acostumbramos a tener prácticas de administración y auditoría y control, ¿cierto? Por ejemplo, día de revisión, día de dar cuentas o día de revisión de cuentas o día de revisión de celular. Nos sentamos todos en la sala y nos pasamos los celulares. Y que nos pregunten y que nosotros podamos mirar y revisar. ¿Sí? Otra vez, yo estoy buscando es enseñarle a él a rendir cuentas. Porque en la vida tenemos que aprender a rendir cuentas. Tengo que enseñarle transparencia, tengo que enseñarle honestidad. Y yo tengo que también dar eso. ¿No? Entonces mis hijos saben mis claves. Eso. Ellos no tienen celular, yo no les doy celular. Entre más tarde mejor. No les prometa celulares, ¿no? Entre más tarde mejor. No lo necesitan. Entonces, el asunto es aprender a eso. Bueno, quiero mirar tu celular. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Y este quién es? ¿Y esta foto quién es? ¿Cierto? Los papás dicen, ay, no, eso es una invasión de la privacidad, eso es autoritarismo. ¿Sabe cuál es la voz de los hijos que están en problemas? Mi papá y mi mamá no saben en qué andan. Los pastores y los que atienden y los que nos ha tocado trabajar con jóvenes en momentos de crisis, uno les pregunta, ¿y tu mamá y tu papá? Mi papá y mi mamá no saben en qué andan. A ellos nunca les importa, ellos nunca me preguntan por nada, ellos andan en sus cuentos. Mi mamá en las peleas con mi papá y mi papá preocupado por cualquier otra cosa menos por nosotros. Esa es la realidad. Sí, es normal que en la juventud haya momentos de tensión. Bueno, si empezamos tarde es más difícil, obviamente. Si usted empieza temprano es mucho más fácil, porque es parte de la costumbre. Y usted tiene que dar ejemplo. Esposos, entreguen el celular. Ay, es que me va a preguntar mucho. Sí. Ay, no es que en el pasado. Sí, pues claro. De frutos dignos de arrepentimiento. Y usted también pide el celular. Y en un asunto de construcción otra vez, de aprender a rendir cuentas, de aprender a ser transparente, yo le voy enseñando a los hijos y me voy enseñando a mí mismo, que a mí me pueden preguntar de cualquier cosa porque soy cartas leídas y no hay ningún problema en lo que yo hago. Y además de eso a mí también me cuida, ¿no? Entonces, como uno ya sale tanto, entonces lo empiezan a seguir por ahí en redes, entonces, ¿y esa quién es? Ah, yo no sé, pero pregúnteme todo lo que quiera y escríbale, pregúnteme, no tengo problema con eso. Entonces, el tema de, vuelvo y reitero, enseñarle a los hijos a rendir cuentas. Enseñarles a preguntarles, enseñar, venga, ¿quién es? ¿Por qué está hablando contigo? ¿Y ya lo conociste? ¿Cierto? Y muy importante, instrucción. Instrucción. Enseñarle a los hijos, enseñarle que la vida es así. Mira, tú estás peleando ahorita conmigo, pero de aquí a mañana te vas a ir a una empresa y te van a hacer lo mismo. El jefe te va a preguntar, venga, ríndame un informe. ¿Usted en qué anda? ¿Qué está haciendo? Te van a dar un presupuesto. Dígame en qué se lo gastó. ¿Y usted por qué se gastó la plata en esto? Usted se va a ir y va a montar un negocio. Te van a pedir cuentas. Es enseñarle a vivir en el mundo. Es que la vida es así. Y aún Dios mismo nos llama a cuentas. Es un asunto de enseñar integralmente en ese sentido. Los celulares deben tener un horario, deben tener un límite. Los celulares, las pantallas, se recomienda que un niño menor de 2 años no debe estar más de media hora frente a una pantalla. Un niño de 5 años no debe estar más de 1 hora frente a una pantalla. Un niño de 10 años no debe estar más de 2 horas frente a una pantalla. Hay niños que se levantan a las 8 de la mañana y cogen el celular hasta las 10 de la noche y todavía tienen el celular.
he visto niños en restaurantes. El impacto más grande fue en una playa en Colombia, se llama Coveñas. Estábamos llegando con la familia, un lugar súper bonito, íbamos de vacaciones súper agradable, y en el lobby del hotel, un adolescente con la tableta. Entonces el papá lo cogió y le dijo, ¿qué hubo? Como que el papá sí estaba ahí muy pendiente de dime la tableta. Y la voz del adolescente en el lobby de un hotel, en un lugar turístico con mares, es que no tengo nada que hacer. Entonces, si yo me voy de vacaciones, ¿para qué pago la tableta? ¿No? Pero aún en eso, miren por ejemplo ese tema del avión, ¿no? Sí, uno viaja y ve la tableta, pero no empacamos un libro, no empacamos para pintar, ni siquiera para contemplar, ¿no? Porque lamentablemente nos hemos configurado en esa prisión demasiado corta y demasiado limitada en ese sentido, ¿no? Creo que también como padres, sí, como estamos hablando de ordenar, llenar, educar, controlar, creo que también es responsabilidad de explicar desde ese bebé a los hijos el daño que puede ser las redes sociales. Y así como hablamos de drogas, alcohol, todas esas cosas, creo que también es nuestra responsabilidad de mira, está bien, aquí están, la pueden usar, pero con cierta cautela, cierta precaución, puede pasar esta situación. Así es. Transmito para los estudiantes que están en Colombia, ¿no? Un hermano de México, sí, de México, aquí en Chicago, nos está diciendo que también el tema es cómo mostrarles también el impacto, cómo mostrar también que a ellos también les hace falta, ¿no? Que mostrar también este asunto tan vital en su desarrollo, ¿no? Y es muy importante. Bueno, Juan, estimados hermanos, no sé si hay una última o ya con eso terminamos. ¿Hay alguna pregunta que me quieras hacer? Yo conozco una familia que a veces la mamá pone reglas y el papá Desbarata la red. o Sí. viceversa. O viceversa. No, Sí. No soy ¿Por qué no es pastor? una amiga. Sí, eso es muy, muy común, ¿no? Lamentablemente sí es muy común. Ahí lo primero es, trabajar en pareja, ¿cierto? Por supuesto que hay formas diferentes de ver las cosas y aún, esto es una cosa bellísima del diseño de Dios. Dios diseñó el ser para que pueda experimentar la diferencia, apreciar la diferencia y enriquecerse la diferencia, ¿no? Dios crea un ser que lo expone a la diferencia. Entonces, por ejemplo, Dios dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y creó algo diferente a él. ¿Sí? Primero creó los animales. Dice, no sea yo ayuda idónea. No lo complementan. Una distorsión que tenemos hoy en día es creer que los animales reemplazan a los seres humanos porque los seres humanos vienen de los animales. Entonces, como está tan arraigada esa idea que el animal y hombre es lo mismo, entonces un animal puede reemplazar a un ser. No, eso es una distorsión, ese no es el diseño. Un animal no reemplaza nunca plenamente a un ser. Lo puede ayudar, le puede dar compañía, le puede dar entretenimiento, ¿sí? Le puede dar, sí, un motivo, una razón, una vocación se le puede aflorar, por supuesto, pero no llena plenamente. Idóneo, completo. ¿Ok? Entonces él hizo, no me sirvieron los miles de animales que existen. Vamos a crear entonces un ser humano. Y Dios pudo haber creado dos seres humanos igualitos. Miren, por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza muestra que hay dos seres, incluso de diferente género,
o sexo, perdón, de diferente sexo, y uno los ve y dice, ¿y cuál es el hombre y cuál es la mujer? Se ven igual, pero son diferentes en esencia. Entonces Dios crea dos seres totalmente diferentes. El hombre y la mujer son totalmente diferentes. A veces uno dice abismalmente diferentes, ¿no? Dios puso en la mujer unas cosas que gracias a Dios no puso en nosotros y que no vamos a entender nunca. Y que uno dice, ay, Señor, gracias porque a mí no me tocó. Entonces, la diferencia hace parte del diseño de Dios. Las mujeres, por ejemplo, tienen dobles conexiones entre sus hemisferios cerebrales. Eso quiere decir que procesan mucha más información de la que uno procesa. Por eso es que uno necesita ser ordenado y metódico. Miren la billetera de un hombre y usted le dice, ¿y esto qué es? Aquí es para guardar la plata, aquí es para guardar la billetera, porque es que uno entra en choques. ¿Quién me sacó esto de aquí? Si yo lo puse aquí, y siente uno que se le mueve el mundo porque le movieron de sitio, ¿cierto? Es una maravilla. Mire el bolso de una mujer. Vaya y búsquelo allá en el bolso, pues que yo no encuentro nada. ¿Y uno qué hace? Revolcar. Y va en ellas y mete la mano. Vea que aquí sí estaba. ¿Sí o no? Esa es la maravilla. Ese es el diseño de Dios, la diferencia. Los niños necesitan en su desarrollo mental y psicológico la diferencia. Ellos necesitan ver una persona que sea aplomada y la otra que sea desplomada. Una persona que es calmada y la otra persona que necesita el otro para ser calmado. Lo más saludable para un niño es ver la diferencia. Lo más saludable para un niño es, mi papá no es así, mi mamá sí. Mi papá no hace esto, mi mamá sí lo hace. Y uno como padre tiene que ayudarle a ver al hijo la complementariedad de eso. ¿Sí? Entonces uno como padre, por eso es que uno tiene que aprender también a decir, no, dígale a su mamá que ella es la que sabe. Y la mamá, dígale a su papá que él es el que sabe. ¿Cuál es la distorsión? Yo lo hago todo y todo tiene que ser a mi manera. Entonces, claro, eso genera un pensamiento. La mamá que nunca acepta que hay unas formas en que el hombre también la puede hacer. Porque alimenta el control. No es que así no se barre, es que tiene que barrerse a ti, trapearse así, porque es que si no es algo no queda limpio. Ya no me gusta. No, ya está ahí, ya, ¿cierto? Ya, córtelo. La diferencia es saludable, apreciar la diferencia es la verdadera diferencia que hoy en día tenemos que tener. Entonces, el niño necesita ver eso, pero deben haber acuerdos, ¿cierto? ¿Qué es lo nocivo? La desacreditación. Lo nocivo no es que sea diferente, lo nocivo es que se desacredite esa diferencia. Entonces, yo como papá, si yo veo que ella está haciendo algo que yo no haría hacer, yo no lo digo delante de él. Ahora, no es fácil, yo cometo también ese error. Y claro, ya después ella... y sí, amor, la verdad, yo no debía haber hecho... Más bien, entonces ya después por allá, solitos, calladitos, por allá, amor, pues, o sea, yo no creo que sea por ahí. ¿Cierto? Entonces, vuelvo y reitero, la diferencia es saludable para el desarrollo de los niños. Es lo que tiene que ver, la diferencia. La desacreditación es lo que no es saludable para mí. Yo puedo tener diferencias con mi pareja y es natural tenerlo, porque somos diferentes. ¿Sí? La mujer se imagina unas películas. No, ya se cayó, va a estar en el hospital, le pusieron 3 yesos, va a durar 3 meses. Bueno, en fin, hasta se imagina cómo va a ser adulto. Bueno, eso es otra cosa. Sí, uno tiene que decirle,
Amor, tranquila, no, o sea, confíe. Es parte de. Entonces, el ejercicio debe ser aprender a conciliar eso. Como papá y mamá, tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Tenemos que aprender a delegar. Tenemos que aprender a decir cosas, ¿no? A veces nos botamos la pelota muy fácilmente. No, dígale a su mamá. No, pero es que ella me dijo que le dijera a usted. Y entonces uno va y le dice, venga, ¿y usted por qué me puso eso a mí? Sí, sí. ¿No? Pero es eso. La diferencia es saludable. La desacreditación no. Pongan de acuerdo y deleguen cosas, ¿no? Cuando haya este asunto, hable con su papá. Cuando haya este asunto, hable con su mamá, ¿no? Pero es un compromiso de los dos y es un trabajo de pareja. Bueno, yo creo que hemos tenido un muy buen tiempo el día de hoy. Gracias, Snyder. A ustedes. Vamos a hablar por Snyder, los que quieran compartir un poquito más con él. También va a estar estos días hasta el lunes. Pueden invitarlo a almorzar, a comer, y pueden charlar un poco más con. El domingo está de El domingo va a estar acá también compartiendo con nosotros. El tema del sermón es cuando lo bonito ha perdido su belleza, ¿cierto? Tiene que ver con depresión y otros aspectos que él ha venido trabajando. Oremos por él y gracias a ustedes por acompañarnos, a los que nos estuvieron acompañando también desde Colombia, desde Guatemala o otras partes de Chicago. Gracias por acompañarnos y a los que nos verán después, a los miles y miles que nos ven después por YouTube también. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por Snyder, gracias por el ministerio que le has dado, gracias por su familia en Colombia, Señor. Yo ruego para que tú le des la bendición a él y nos des la bendición a nosotros de ver a nuestros hijos caminando en tus caminos, sirviéndote, creciendo de una manera integral, siendo seres sociales que psicológicamente se están desarrollando, que se están desarrollando físicamente y en todas las áreas que tú les has dado, Señor. Gracias por esto que hemos recibido el día de hoy, Señor. Bendice a cada una de las personas que va ahora a retornar a su hogar, Señor. Gracias por el refrigerio que nos han provisto con tanto amor, Señor. Y gracias porque en medio de las dificultades técnicas que estábamos teniendo al principio, tuvimos un tiempo muy especial y de mucho crecimiento y mucho crecimiento. Bendice a Snyder, Señor. Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Muchas gracias a todos por el esfuerzo de venir hasta acá. Mucho gusto. Quería hacer esas preguntas. Oye, yo me imagino si ustedes que la había acabado. Gracias. Igualmente.